Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K de Serif por parte de la marca Samsung, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunos aspectos muy importantes que debes conocer acerca de este Smart TV. El primero es que la referencia o nombre es LS01B. En algunas partes se comercializa como si fuera un modelo 2023, pero se supone que es un modelo del 2022. Aún no he podido corroborar este aspecto. Lo que sí sé es que por lo menos aquí en Colombia hace apenas algunos meses atrás se empezó a comercializar, y lo mismo creo que aplica para la gran mayoría de países. Otro aspecto importante que debes saber es que es un televisor LCD con pantalla mate antirreflejos, con filtro de color Quantum Dots, con tecnología de retroiluminación LED Edge y no cuenta con atenuación local, y además tiene una configuración de píxeles con alineación vertical, por lo cual podemos decir que es un televisor con panel VA. El tercer aspecto importante es que es un modelo que tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y el cuarto aspecto que te quiero mencionar es el precio de lanzamiento. Por lo menos aquí en Colombia es un precio un poco alto y principalmente se debe a su diseño, que es muy diferente, muy elegante, pero en general por un precio muy similar podrías encontrar otras opciones tanto de Samsung como de otras marcas con mejores tecnologías, como por ejemplo un Samsung QN85B, un Samsung Q80B, un LG OLED V2, por ejemplo un Hisense U8H, entre otros modelos. Así los he visto desde su parte baja. Como viste, lo colocamos de esta manera, pero solamente es en caso de que quisieras colocar las bases que vienen dentro de la caja. Estas serían las partes de las bases laterales con las que viene este televisor. En caso de que quisieras utilizarlas, las acomodas muy fácil. Este cilindro simplemente sirve como guía, lo puedes utilizar si quieres, si no, no lo utilizas, y de todas formas puedes enroscar muy bien cada base sin problema. Cada base tiene una punta de goma que se percibe muy resistente y es para evitar que se resbale fácilmente el televisor. Dentro de la caja además vas a encontrar estos accesorios: el manual de usuario, la tarjeta de garantía, la guía de instalación, el cable de energía. También encuentras el One Remote, que tiene el mismo diseño de los modelos Samsung 2022, excepto obviamente por el color. Pero la ubicación de las teclas y el diseño en sí es lo que me hacen pensar que es un modelo 2022 y no un modelo 2023. Además, si fuera un modelo 2023, su nombre debería ser LS01C y no LS01B. Así los he visto desde su parte posterior. Esta tapa se puede quitar de una forma muy fácil, sin complicaciones, y siempre que quieras conectar algún cable de alguna entrada, ya sea algún puerto HDMI o por ejemplo el cable digital óptico, debes quitar la tapa o simplemente mantenerla así, sin colocarla. Aunque obviamente eso podría dañar un poco la estética del televisor, y es que principalmente este modelo fue creado para eso, para que sea un televisor más elegante o más llamativo. En cuanto a las entradas, tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 4 puertos HDMI 2.1 y un puerto para el cable de la antena de aire. Y lo que me llamó la atención es que no tiene puerto para el cable LAN para internet, por lo cual siempre lo debes conectar a internet vía Wi-Fi. Dentro de la caja también viene esta especie de pinchito que puede servir para organizar mejor los cables, que se debería colocar de forma adhesiva. En la guía de instalación no mencionaba dónde o cómo colocarse, pero yo supongo que es de forma adhesiva. Yo personalmente no lo voy a colocar porque simplemente nunca hago uso de estos dispositivos.
Así luciría entonces con las bases que vienen dentro de la caja. La altura de este modelo de 55 pulgadas desde el suelo hasta la parte más alta del televisor es de 123,8 centímetros. Su diseño realmente a muchas personas les gusta. Hay quienes piensan que es algo extravagante. Aunque eso no es algo necesariamente malo, simplemente se trata de un televisor con un diseño que está muy fuera de lo común. A mí personalmente no me disgusta, de hecho me agrada mucho, a pesar de que a mí personalmente el color blanco no me gusta mucho en los dispositivos tecnológicos, pero debo decir que en este modelo a mí sí me agradó, y además el hecho de que tenga una pantalla mate antirreflejos me gustó muchísimo. Pero yo personalmente lo utilizaría siempre así, encima de una mesa, es decir, sin las bases que se incluyen dentro de la caja. Y es que aunque los parlantes estén ubicados en su parte baja, esto no afectaría su rendimiento. Debes tener presente que este modelo no se puede instalar en una pared, no tiene los agujeros para meterle tornillos. Ten presente ese aspecto, que solamente sirve para instalarlo en una mesa como te estoy mostrando, o por medio de las bases que se incluyen en la caja como ya te he mostrado. Para este apartado Smart arranco con el primer encendido. Lo más importante que debes saber es que por supuesto este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Recuerda que a este modelo no se le puede conectar cable Ethernet, por lo cual siempre que vayas a conectarlo a internet te toca vía Wi-Fi. Y cuando llegues aquí, por medio de estos comandos, puedes, si quieres, cambiar el país de tu televisor Samsung en caso de que quieras acceder a otras aplicaciones o por ejemplo a la función de Gaming Hub, y además descargar aplicaciones de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras, y hacer uso de ellas. Por ejemplo, en este caso hice el cambio a Estados Unidos de América, que es uno de los países más completos, pero solamente para mostrarte los cambios que se realizarían. El primero es que te da a escoger entre el asistente de voz de Google y también entre el Amazon Alexa, porque por ejemplo aquí en Colombia y en muchos países solamente los televisores Samsung son compatibles con el Bixby Voice como asistente de voz. También te aparece la aplicación o función Samsung TV Plus, porque cambié el país a Estados Unidos de América, porque aquí en Colombia y en muchos países no está disponible, aunque en este caso obviamente estaría disponible en inglés. También al haber cambiado el país a Estados Unidos de América aparece la función Gaming Hub, y también desde aquí o desde la tienda de aplicaciones puedes descargar por ejemplo la aplicación de Xbox, Amazon Luna, Nvidia GeForce, entre otras, y hacer uso de ellas. El problema, como ya mencionado en anteriores videos con televisores Samsung, es que en países donde ese servicio de forma nativa no está disponible, te tocaría además conectar el televisor a una VPN de un país en donde ese servicio sí esté disponible de forma nativa, o de lo contrario no te va a funcionar, aunque tengas obviamente contratado el servicio de Game Pass, en el caso por ejemplo de la aplicación de Xbox. El otro problema es que no tiene conexión para cable LAN, y lo que yo hacía antes era que por medio de una laptop, esa laptop la conectaba a una VPN, por ejemplo, de Brasil por medio de un software, y por medio del cable LAN alimentaba desde la laptop al televisor para que pudiera funcionar la aplicación de Xbox, entre otras. Y como este televisor ya mencioné que no tiene entrada para el cable LAN, entonces para poder hacer uso de esta función o funciones o aplicaciones de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras, te tocaría conectar tu router directamente a una VPN. Eso yo personalmente no lo sé hacer. Pero si en tu país ese servicio está disponible de forma nativa, no tendrías problema alguno con ese televisor. Y para volver a cambiar el país de tu televisor Samsung, debes reiniciar el Smart Hub sí o sí. Te vas acá donde dice cuidado al dispositivo, esperas a que cargue, luego le das en la parte de abajo donde dice autodiagnóstico, le das clic aquí, y después donde dice restablecer Smart Hub, la clave por defecto es
4 ceros. Esperas, este proceso se demora entre 1 y 2 minutos aproximadamente. Luego te aparece la pantalla de inicio, haces clic en apps, luego en configuración y cuando te aparezca esta pantalla de términos y condiciones aplicas los mismos pasos, botón de mute, luego volumen arriba, luego cambiar canal arriba y por último botón de mute y luego te aparece la lista de países. En este caso voy a escoger Colombia porque es el país donde vivo. Y como ves ya no aparece la aplicación Samsung TV Plus y tampoco la función de Gaming Hub, por lo cual no puedes hacer uso de las aplicaciones de Xbox, Nvidia GeForce, Amazon Luna, entre muchas otras. Aún así, sigo considerando que la tienda de aplicaciones de este sistema operativo Tizen es relativamente amplia. Recuerda que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. Y si no encuentras la aplicación que quieres dentro de esta tienda, no la puedes instalar de ninguna otra manera. Este otro aspecto que te voy a mostrar corroboran que ese es un modelo del 2022. Estos iconos no se pueden modificar de ubicación como si se puede en los modelos Samsung 2023. También me gusta mencionar mucho que este sistema operativo Tizen es compatible con esta función de control remoto universal con la cual al One Remote lo puedes sincronizar con distintos dispositivos como por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital y así te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. También debes saber que este modelo es compatible con esta función de NFC y también con la función conocida como Tab View. Pero yo personalmente encuentro muy irrelevantes este par de funciones porque es incómodo tener que pararte de tu sillón o de tu cama para poder hacer uso de estas dos conexiones. Yo considero que es mejor si quieres escuchar música, conectar por ejemplo tu smartphone al televisor vía Bluetooth. Y por medio de tu smartphone puedes por ejemplo escuchar música ya sea a través de archivos MP3 o utilizando alguna aplicación como por ejemplo en este caso YouTube, y si así lo quisieras puedes apagar la pantalla mientras el audio sigue reproduciéndose. Y también puedes hacer uso de ese audio mientras utilizas la función de modo ambiente que a muchas personas les agrada porque pueden utilizar su televisor como un cuadro decorativo mientras no está en uso como tal como televisor. O por ejemplo, si quieres transmitir la pantalla de tu smartphone al televisor, lo conectas por ejemplo con la función de Smart View de los televisores Samsung, o también puedes descargar una aplicación que sea compatible. O de hecho muchos celulares, aunque no sean de la marca Samsung, cuentan con una función que se conoce como emitir o transmitir, y si tanto el televisor como el smartphone están conectados a la misma red Wi-Fi, se puede llevar a cabo la función de screen mirroring sin problemas. Y como puedes notar, este modelo también es compatible con la función conocida como Multiview. En una pantalla, por ejemplo, puedes transmitir lo que estás viendo a través de tu smartphone y en la otra, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI o por ejemplo la aplicación YouTube del televisor. También puedes, por ejemplo, conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB y utilizarla por medio de esta función Multiview, o por ejemplo también la puedes utilizar por medio de la aplicación Google Meet. Y por supuesto, este sistema operativo Tizen cuenta con un navegador de internet. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz, pero para esto debes acceder a algún motor de búsqueda, en este caso por ejemplo por medio de Google, y funciona muy bien en español. He notado que ya en algunos modelos 2022 de la marca Samsung, tanto aquí en Colombia como en otros países, han solucionado este aspecto. La carga de páginas web es rápida, aunque obviamente esto también depende mucho de la velocidad de descarga Wi-Fi que tengas en tu hogar. Y también puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, como por ejemplo a través de crunchyroll.com. Y esto es importante saberlo porque la aplicación Crunchyroll aún no está disponible hasta la fecha en este sistema operativo Tizen. Pero ya sabes que puedes acceder a esta página por medio del navegador y va a funcionar muy bien.
En cuanto a la calidad gráfica, las principales dudas que cada persona tiene rondan en cuanto a las cantidades de brillo de este modelo, la representación de colores y el hecho de que tenga una pantalla mate antirreflejos, las ventajas y desventajas de este tipo de pantalla. Pues bien, en cuanto a cantidad de brillo, me parece que este modelo tiene una cantidad más que suficiente tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. La experiencia de alto rango dinámico es buena en el sentido de que el contenido luce realista. Pero en cuanto a colores, aunque el modelo no hace un mal trabajo, tampoco es que sea perfecto. Me parece que de fábrica tiene una buena calibración, pero no sé si se deba a la pantalla mate, el hecho de que los colores no tiendan a lucir tan vívidos. No obstante, considero que lucen muy bien, lucen con una buena precisión, una muy buena calibración de colores en general desde mi punto de vista. No hay sobresaturación de unos colores más que otros, como por ejemplo he llegado a observar en algunos modelos Samsung que a veces los colores rojos los tienden a sobresaturar. Eso por lo menos en este The Serif no sucede. También quiero mencionarte que por supuesto los resultados que observas son con los parámetros tal cual como vienen de fábrica en cada modo de imagen, y es porque sé que la gran mayoría de usuarios quieren ver lo que van a poder obtener al encender sus televisores por primera vez. Lo que te puedo decir hasta aquí es que este televisor hace un muy buen trabajo en términos generales y que es específico para algunas condiciones, no solamente obviamente para adornar mejor una sala o una habitación, porque como ya sabes su diseño es en términos globales bonito, agradable y elegante, sino que además su pantalla mate antirreflejos convierte a este televisor en una excelente opción para ser ubicado en una habitación o sala que tenga mucha iluminación. Y es que a pesar de que no tiene una altísima cantidad de brillo, contrarresta de una forma casi perfecta reflejos de focos de luz o por ejemplo reflejos de luz natural. Y para ver contenido con mucha oscuridad o escenas oscuras en una habitación iluminada, aunque no es lo ideal, en este televisor ese contenido va a lucir increíblemente bien. El rendimiento en escenas oscuras de este modelo no es perfecto, pero es muy bueno a pesar de que no cuente con tecnologías de retroiluminación avanzadas y que solamente tenga una tecnología de retroiluminación LED Edge. Y este resultado más que decente con escenas oscuras con contenido en alto rango dinámico mostrando poca intensidad del efecto clouding se debe tanto al hecho de que tiene panel VA como al hecho de que no tiene una altísima cantidad de brillo, y también considero que el panel antirreflejos mate ayuda un poco en este aspecto. Además, el rendimiento cuando el contenido con escenas oscuras está en rango dinámico estándar es un poco mejor, mostrando menos intensidad del efecto clouding o nubosidad como puedes percibir. Pero si el ángulo de visión es muy amplio tanto en horizontal como en vertical, no importa si el contenido está en alto rango dinámico o no, el efecto clouding o de nubosidad será muy notorio. Pero si siempre vas a estar ubicado frente a la pantalla, considero que no habría tanto problema. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El trabajo de este modelo cuando el contenido tiene muy baja resolución es muy bueno, los resultados me parece que son muy nítidos. También debes saber que las partes pixeladas en la gran mayoría de ocasiones son casi nulas o de hecho nulas en muchas escenas, y recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También por supuesto me parece muy importante recordarte que el manejo de los reflejos de este modelo es muy bueno, es casi perfecto. Estoy apuntando con la lámpara de mi smartphone directamente a la pantalla y el resultado que se puede percibir del reflejo no es para nada molesto, puede pasar desapercibido prácticamente siempre. Y es que recuerda que este modelo, su principal objetivo es contrarrestar muy bien reflejos tanto de focos de luz como de aquellos reflejos de luz natural.
También es bueno que sepas que por el hecho de tener panel VA o una configuración de píxeles con alineación vertical y que por ende se denomina panel VA, los ángulos de visión de este modelo no son buenos, como puedes percibir tanto en horizontal como en vertical. Cuando el ángulo de visión es muy amplio, los colores pierden demasiado volumen y lucen muy blanquecinos, con lo cual no es el televisor más recomendado para ver un partido de fútbol, una película o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. También debes saber que este televisor tiene una buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, y que aunque los bordes de pantalla puedan lucir levemente sombreados y que esa sombra se note un poco más cuando la luz de la habitación está encendida o cuando hay mucha iluminación ambiental, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes de pantalla sombreados pasan desapercibidos prácticamente siempre. Y por supuesto es importante que sepas que el manejo del movimiento de este televisor es muy bueno cuando por ejemplo observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Al igual que prácticamente todos los televisores Samsung, este modelo cuenta con este parámetro ajustes de claridad de imagen. El movimiento libre de LED realmente nunca lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y además genera un efecto flicker o de parpadeo que es muy molesto y muy distractor desde mi punto de vista, por lo cual nunca recomiendo activar este parámetro. Si quieres una escena sin tantos artefactos pero con algo de vibración, puedes apagar este parámetro, pero si quieres mejor suavidad lo puedes colocar en automático y en la gran mayoría de ocasiones podrás percibir los mejores resultados con muy poco efecto de vibración o conocido como Judder. Para este apartado gaming empiezo con esta consola Xbox Series X. Como ya te había mencionado desde el principio, este modelo tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Con lo único que no es compatible este modelo en este apartado gaming, al igual que todos los televisores Samsung, es con Dolby Vision. Para poder activar todas las tecnologías, debes primero activar el modo juego cuando el televisor reconozca la consola. Puedes hacer además aparecer esta Game Bar, la cual te va a proporcionar información como por ejemplo la frecuencia de actualización variable, si el alto rango dinámico está activado, también los FPS, aunque en este caso debería ser hercios porque la pantalla genera hercios. El videojuego es el que genera los FPS o frames por segundo. También desde esta Game Bar puedes acceder a modificaciones extra, el sonido surround, el ecualizador de negro dinámico que recomiendo dejarlo en 0, el Motion Plus del juego, el cual en este caso no se puede activar porque está activada la frecuencia de actualización variable y cuando eso pasa el parámetro Motion Plus del juego no es necesario. El trazado de tonos de HDR en HDR10+ para gaming, tanto en básico como en avanzado, no genera cambios porque este videojuego no es compatible con HDR10+, pero sí con HDR10, y como ves este parámetro HDR juego sí genera cambios al activarlo o al desactivarlo. También por supuesto están estos modos de imagen dentro de esta Game Bar y el diseño de la Game Bar también da para sacar como conclusión que este The Serif es un modelo 2022 que apenas en muchos países se empezó a comercializar en este 2023 y como puedes observar cada modo de imagen de esta Game Bar genera cambios en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Y aquí te vuelvo a mostrar los cambios que se generan activando o desactivando este parámetro HDR juego, que es también conocido como HGG o HDR Gaming Interest Group. En este caso sí que conviene dejarlo activado porque mejora la cantidad de brillo. Quiero decirte que el rendimiento con ese tipo de videojuegos de deportes en este modelo es muy bueno, muy buena suavidad, muy buena fluidez y es gracias por supuesto a todas las tecnologías gaming con las que cuenta. Los jugadores lucen muy bien sin ralentización, el balón también cuando va de un lugar a otro, aunque no es perfecto, obviamente sí es muy bueno y será mucho mejor en comparación por ejemplo a televisores que no cuenten con frecuencia
frecuencias de actualización variables ni con la frecuencia de actualización de 120 Hz. Ahora paso a mostrarte los resultados con cada modo de imagen de esta Game Bar con este videojuego Forza Horizon 5. Y aquí además quiero recalcar el hecho de que los colores no lucen tan vívidos. Y eso es tanto por el hecho de que tiene panel VA como por el hecho probablemente de su pantalla mate antirreflejos. Y es que a pesar de que cuenta con filtro de color Quantum Dots, los colores no se perciben tan vívidos ni tan saturados como si se pueden percibir en otros televisores Samsung también con el filtro de color Quantum Dots, pero que tienen pantalla brillante. Y es que una de las diferencias entre una pantalla mate y una pantalla brillante es esa, que la pantalla brillante generará colores más radiantes, más vívidos o un poco más saturados. Pero con esto no quiero decir que en este modelo de Serif los colores sean terribles, porque de hecho desde mi punto de vista lucen muy bien. Pero quien quiera colores más saturados, una experiencia con mayor cantidad de brillo, le tocará irse por un televisor Samsung o de otra marca que tenga una pantalla brillante. Pero ya sabes que en las pantallas brillantes se pueden percibir más reflejos tanto de focos de luz como de lo que tengas en la habitación, como también por supuesto reflejos de luz natural. Lo que sí observé un poco es que con algunos modos de imagen de esta Game Bar con este videojuego que tiene algo de partes rojas, esos colores rojos tienden a lucir con una leve contaminación o colorimetría fucsia. Nada alarmante, ni exagerado ni distractor, pero sí debía mencionarlo, aunque no sucede en todo tipo de videojuegos ni en todas las escenas. También quiero mostrarte los resultados con cada modo de imagen con este videojuego Dead Space, que es un videojuego de survival horror, y como puedes notar de nuevo, los reflejos en pantalla son prácticamente nulos. Así que si te da mucho miedo jugar este tipo de videojuegos en una habitación con poca iluminación, o si simplemente no puedes apagar las luces de tu habitación, pero aún así quieres disfrutar de este tipo de videojuegos de terror que tengan mucha oscuridad, mucha sombra, vas a poderlos disfrutar muy bien, porque como puedes percibir no hay reflejos molestos de lo que tengas en la habitación, y es una de las ventajas de esta pantalla mate antirreflejos. Y también quiero decirte que ni con este videojuego Dead Space ni con el resto de videojuegos mostrados hasta ahora, ni los que te voy a mostrar en unos segundos, en ninguno de ellos noté ni efecto ghosting ni tampoco el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. También quiero mencionarte que los tiempos de input lag de este modelo, por lo menos en la práctica, son muy buenos. No tengo un dispositivo que me permita medirlos ni conocerlos, y tampoco en ratings.com han analizado este modelo hasta la fecha, pero con base en lo que puedo percibir y en lo que he podido comparar con otros televisores, me parece que tanto en 4K a 60 Hz como en 4K a 120 Hz en cuanto a input lag, este modelo rinde muy bien. Quiero también por supuesto mostrarte de una forma muy breve el rendimiento de este modelo con la consola PlayStation 5. Aquí te muestro las resoluciones compatibles entre esta consola y este modelo. También quiero mencionarte algo que yo no sabía y que estuve leyendo después de que hice la review del modelo TCL C645. Y es que al parecer, por alguna razón que desconozco, la consola Xbox Series X no permite el alto rango dinámico con los 120 Hz en 1440p en los televisores. No sé si aplique para los monitores de PC. Mientras que la PlayStation 5 sí permite el alto rango dinámico con los 120 Hz en 1440p. Y por supuesto, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X permiten el alto rango dinámico con los 120 Hz en 4K. También quiero mostrarte los resultados con cada modo de imagen de esta Game Bar con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok. Sí que se pueden percibir buenos cambios, sea cual sea el modo de imagen que escojas, va a lucir muy bien, aunque el modo de imagen deportes a veces luce un poco amarillento, más amarillento de lo que a mí me gustaría. Solamente quería mencionarte ese aspecto. También me gusta tocar este apartado de que si favoreces la calidad,
El rendimiento desmejora notablemente, aunque no desmejora tanto en comparación a un televisor que no cuenta ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables. Pero sea como sea, yo realmente siempre te recomiendo favorecer el rendimiento porque la calidad no considero que se pierda tanto, pero el rendimiento sí mejora notablemente y eso me parece que para la gran mayoría de gamers es lo más importante. Hasta aquí te puedo decir que este televisor para este apartado gaming es una muy buena opción. Tiene una cantidad de brillo más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, una muy buena experiencia de alto rango dinámico. Recuerda que contrarresta de una forma casi perfecta todo tipo de reflejos, que el manejo del movimiento es increíblemente bueno y en general si quieres un televisor con un diseño diferente, bonito y elegante y te alcanza el dinero, este de Serif es una muy buena alternativa a tener en cuenta. El calentamiento en pantalla de este televisor, luego de utilizarlo por poco más de 3 horas sin parar y también por supuesto con videojuegos, es normal excepto en la parte baja de la pantalla donde se incrementa esa temperatura considerablemente, pero esto también he notado que pasa en otros televisores Samsung tanto del 2022 como también del 2023. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este modelo. Su potencia en la teoría es buena. El rendimiento me dejó un poco que desear. Pensaba que al tener un diseño grueso le podían incluir altavoces mejores con mayor potencia, pero no fue así. Me decepcioné un poco, aunque tampoco me parece que el rendimiento en cuanto a sonido de este de Serif sea malo. Es por lo menos nítido, está más o menos al nivel del Q80C y la cantidad de distorsión que se puede percibir al incrementar el volumen a su máxima capacidad no es tanta y no llega a convertirse en algo molesto. Pero para por ejemplo una sala o una habitación que sea muy grande y quien quiera una experiencia de sonido envolvente, sí o sí le va a tocar comprar una barra de sonido o un teatro en casa. De todas formas, al final de este video, en unos pocos segundos, te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y de lo segundo que quiero hablarte es de si recomiendo o no este televisor. El problema actualmente es su elevado precio, por lo que considero que debería costar $1.000.000 menos, más o menos entre 200 y 250 dólares menos de lo que cuesta actualmente. Eso pienso yo. Yo considero que lo que hace que su precio sea elevado es su diseño diferente, su pantalla mate y el hecho de que hace poco en la mayoría de países se empezó a comercializar a pesar que sea un modelo 2022. Como resumen, podría decirte que este televisor es bueno principalmente por la pantalla antirreflejos y el diseño que es, digamos que sí, diferente y que a algunas personas les gusta, pero por lo que cuesta actualmente puedes conseguir mejores opciones. Puede ser un Q80C de la misma marca o por ejemplo un Neo QLED Mini LED Qn85B del año pasado, por ejemplo un LG OLED B2 o de hecho un C2 también puede estar a un precio similar. También puedes conseguirte un Hisense U8H o si quieres algo mucho más económico y más o menos bueno, un U7H de Hisense, entre otras variables u opciones. Quiero mencionar además, por supuesto, que un punto medianamente negativo es que se puede ensuciar muy fácil, o por lo menos la suciedad, el polvo se puede notar muchísimo porque es de color blanco. Y lo otro que te quiero recalcar si decides comprar este modelo es que siempre que quieras limpiar esta pantalla mate lo debes hacer con un paño de microfibra o uno de esos paños que se utilizan para limpiar los anteojos o gafas, pero no le debes aplicar ningún tipo de líquido, ni siquiera alcohol isopropílico, que sí es recomendado por ejemplo para pantallas brillantes, pero para pantallas mate no. Y también puedes usar el trapo de microfibra para limpiar los marcos sin agregar líquido para evitar que se manche. No quiero desacreditar a Samsung por querer innovar, pero si por lo menos a este modelo le hubieran añadido una tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, aunque no fuera con mini LEDs,
me atrevería a recomendarlo más aunque fuera a este elevado precio de lanzamiento. No sé qué piensas acerca de este modelo, ¿lo comprarías sí o no y por qué? Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV 4K de Serif. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.